Y básicamente la ciencia no es lo que los artículos venden, de los experimentos perfectos que funcionan a la primera. Eso es siempre varios ensayos, más los que fallan que los que funcionan. Buenas, ¿cómo les va? Mi nombre es Sebastián Chinchilla. Y yo soy María Elisa Mendihuelso. Y este es el primer podcast de esta iniciativa para dar a conocer las investigaciones que se hacen dentro de nuestro Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de los Andes. En esta serie de podcasts vamos a poder conocer un poco acerca de cómo es que se hace la investigación en el departamento y nos vamos a sorprender seguramente con temas, trabajos y proyectos que no conocíamos. Y como es nuestro primer podcast, quisimos traer a un gran invitado, el director del departamento, Jorge Molina. Jorge Molina es biólogo con maestría en Ciencias Biológicas de la Universidad de los Andes. Cursó un doctorado en neurofisiología en la Universidad de Göttingen, Alemania, y una estancia postdoctoral en el mismo campo en la Universidad de Viena, Austria. Es uno de los profesores del Centro de Investigaciones en Microbiología y Parasitología Tropical, CIMPAT. Dentro del CIMPAT, el profesor Molina dirige la línea de investigación en ecología sensorial de insectos, que estudia la interacción entre el medio ambiente y los órganos de los sentidos de insectos con importancia médica y agrícola. Bueno, hoy queríamos hablar sobre una publicación que trata sobre algunos compuestos orgánicos volátiles que nos pueden ayudar a prevenir que algunos insectos se nos acerquen. Estos insectos principalmente son los que producen la enfermedad de Chagas. Entonces, Jorge, ¿cómo estás? Bien, sí, muchas gracias por la invitación y qué chévere poder estar acompañándolos. No, Jorge, entonces muchas gracias a ti por participar en este primer podcast y queríamos comenzar para que nos contaras un poco más acerca de esta publicación. Pues la idea de la publicación es el trabajo que yo comencé haciendo en la universidad desde que llegué como profesor al Departamento de Ciencias Biológicas en el 2007. Básicamente yo llegué con la idea de que quería hacer algo con ecología sensorial, que era lo que yo había aprendido mientras estaba estudiando. Y haciendo eso, y yo dije, tengo que unirlo básicamente con algo que yo ya conozca. Y como yo había trabajado durante mi pregrado muchísimo con enfermedad de Chagas, entonces yo dije, pues esta es la oportunidad de mezclar esas dos cosas y tratar de mirar si uno puede presentar un proyecto que pueda ser atractivo, por ejemplo, para Colciencias. Entonces yo comencé pensando en algo que fuera muy aplicado, ¿no? Para que verdaderamente pudiera llamar la atención de Colciencias y que no quedara tanto como en ciencia básica. Y sí, eso lo comenzamos con mi primer estudiante de doctorado cuando él dijo que estaba entusiasmado, que le llamaba la atención y comenzamos a mirar verdaderamente esa parte de la ecología sensorial de los vectores de la enfermedad de Chagas. En el artículo decían que había un Triatoma infestans. ¿Qué es esto? O sea, sabemos que es un insecto, pero ¿de qué familia es? ¿Cuál es su ciclo? Entonces, en realidad, el Triatoma infestans es uno de los, yo no sé, ya van como en 140 especies, tal vez, que están descritas de Triatominus. Esa es la subfamilia, se llama Triatomini. Y en esa subfamilia se encuentran, en términos generales, podemos dejarlo insectos que son exclusivamente hematófagos. Y también del exclusivo lo quiero dejar entre comillas porque pues han salido como algunas publicaciones que dicen que no todos necesariamente son hematófagos, que algunos pueden vivir de otra manera, pero en términos generales chupan sangre estos triatominos. Y el Triatoma infestans, concretamente, que tú hablas, María Elisa, es que ese es el que es vector de la enfermedad de Chagas en la parte sur de Sudamérica. Es decir, si uno va a Argentina, si uno va a Chile, partes de Brasil, ese es el insecto que puede transmitir la enfermedad de Chagas en esa parte de Sudamérica. Acá en el norte de Sudamérica, la especie que es más importante para nosotros, que también pertenece a ese grupo, pero un género diferente, es el Rhonius prolixus. Entonces están los dos géneros, pero los dos son categorizados como los vectores principales de la enfermedad de Chagas. El Rhonius prolixus en el norte de Sudamérica, el Triatoma infestans en el sur de Sudamérica. Y son básicamente chinches de más o menos 2 centímetros de tamaño, que son activos en la noche, durante el día ellos están reposando, entonces ellos llevan un ciclo totalmente inverso al que nosotros los vertebrados llevamos, o el grueso de los vertebrados, incluyendo los humanos.
Y cuando nosotros nos vamos a descansar es que ellos salen a buscar comida y viceversa. Entonces ellos aprovechan precisamente que nosotros estamos durmiendo o descansando para poder tratar de conseguir la sangre y como de manera accidental pues transmiten la enfermedad de Chagas. Sí, yo tenía entendido que entonces estos insectos cuando llegan, o sea, el problema no es que sean hematófagos que chupen sangre, sino que ellos transmiten el parásito de una forma diferente, ¿no? Sí, Ellos- sí, eso es lo que tú mencionas, Sebastián, es tremendamente importante porque la gran mayoría de las personas están relacionadas con muchas otras enfermedades transmitidas por insectos donde la picadura, a través de la picadura es que se transmite el parásito. En la enfermedad de Chagas es totalmente diferente y entre otras es porque seguramente es una enfermedad que ha coevolucionado desde hace muy pocos millones de años con su vector. Y claro, como no ha habido suficiente tiempo para coevolucionar, pues todavía no se transmite por la picadura. Entonces se transmite es por las heces. O sea, los parásitos salen por las heces del insecto cuando el insecto está picando. Y las heces salen como producto de que este insecto ingiere tanta sangre que en algún momento, pues para poder ingerir todavía más, pues lo que hace es vaciar su tubo digestivo lo máximo que pueda y de esa forma adquirir todavía más sangre. Y esa es la consecuencia. Entonces es tremendamente accidental que uno entre en contacto porque básicamente es cuando ya el insecto se va que uno siente rasquiña y entonces uno roza las heces con la herida o se las pasa por las mucosas que uno tiene en el cuerpo, como las de los ojos, la nariz, la boca, y ahí es cuando el parásito aprovecha cualquier herida que uno tenga para entrar al torrente sanguíneo. Yo tengo una duda un poco más acerca de cómo capturaron estos insectos. O sea, sé que en la universidad hay un laboratorio donde los tienen, pero ¿cómo fue el proceso de captura? ¿Cómo los alimentan? ¿Cómo los mantienen? Eh, Cuéntanos. Sí, estos insectos en realidad en Colombia son relativamente frecuentes, uno se los puede encontrar con cierta facilidad, sobre todo porque los atrae la luz y los atraen estímulos químicos volátiles que salen de los vertebrados. Entonces, la colonia que tú mencionas que tenemos en la universidad lleva más de 30 años verdaderamente en la universidad. Por eso se llama la cepa Doctor Moncayo, porque es en realidad un investigador que la aisló y la mantuvo durante mucho tiempo y después se dio parte de esa colonia a la Universidad de los Andes y ahí se mantiene desde ese momento en que no la dieron. Entonces esos no son insectos que vengan, pues vinieron de la naturaleza, pero hace más de 30 años, o sea, verdaderamente no llevan ningún efecto pues, que le hayamos causado al medio ambiente por tenerlos en el laboratorio. Normalmente cuando queremos ir a conseguir insectos en la naturaleza, precisamente lo que hacemos es aprovechar eso que te estoy mencionando de que los atrae la luz. Entonces uno puede diseñar trampas que uno se las imagina con un nombre muy elaborado, pero en realidad son sábanas donde uno pone luz de diferentes colores, de diferentes intensidades, aprovechando noches, por ejemplo, donde no haya mucha luna y uno la prende y claro, dentro de las polillas y cantidad de insectos que llegan atraídos por la luz, estos llegan cuando uno los coloca en los sitios donde son más frecuentes estos insectos. Esa es una de las formas. Las otras formas sí utilizan principalmente, por ejemplo, buscarlos en sus refugios, en huecos dentro de la tierra o buscarlos en las copas de las palmeras donde ellos normalmente viven. Depende básicamente de qué insecto quieras encontrar y de qué tan abundante sea en la zona donde estás trabajando, puede variar el método con el cual los puedas conseguir. Entonces, hay algún, por ejemplo, como tú llamas las trampas, por ejemplo, nos contaste de la de luz y que van y las buscan, ¿hay alguna con los compuestos volátiles que trabajan la publicación? Pues en realidad, cuando nosotros comenzamos a trabajar con estas chinches, lo que hacíamos era básicamente utilizar volátiles de animales completos para atraer a estos insectos o utilizar estas trampas con luz. Y a mí eso no me parecía que estuvieran bastante bien, pues porque uno estaba utilizando animales para atraer insectos. Entonces, en un primer momento, la idea que teníamos nosotros detrás de estos experimentos era tratar de buscar compuestos que sirvieran para atraer los insectos en la naturaleza y poder capturarlos, o sea, más o menos lo que estaba preguntando María Elisa, pero de una manera más controlada. O la otra, poder colocar esos compuestos que estábamos interesados que fueran atractivos en algún tipo de trampa que se pudiera colocar cerca de las camas de las personas mientras dormían
y que los insectos se vieran más atraídos por esos compuestos, cayeran en la trampa y de esa manera reducir el que fueran picados por los insectos. Esa era la idea que nosotros teníamos originalmente, es decir, atraer a los insectos para quitar el problema de encima. Y ese era el objetivo, o sea, comenzamos cuando yo era estudiante de ciencias biológicas y me acuerdo que me enseñaron las primeras cosas con la enfermedad de Chagas, me decían, no, es que eso lo atrae el CO2 que nosotros botamos por la respiración. Y yo me acuerdo que cuando yo era estudiante hice un experimento y yo decía, bueno, ¿de dónde saco hielo? ¿De dónde saco CO2? Y entonces lo primero que se me ocurrió, bueno, pues el CO2 viene de las gaseosas, ¿no? Entonces, ¿qué tal si agitamos mucho una gaseosa y sale el CO2 y comenzamos a traerlos? Yo en ese momento no tenía ni idea, después alguien me dijo, no, pero pues pongas hielo seco, el hielo seco es CO2 y eso es una concentración impresionante de CO2, pero pues eso fue un experimento así de esos proyectos que le ponen a uno a hacer cuando es estudiante y yo traté de hacer algo con botellas agitadas y que saliera el gas y tratar de atraer los insectos y esa vez no me funcionó muy bien, claramente por lo arcaico del montaje. Y cuando yo regresé a Colombia, yo me quedé pensando, pero de verdad será el CO2, o sea, deben haber más cosas además del CO2, porque nosotros somos una máquina de olores por donde vamos. Y entonces yo dije, vamos a comenzar a probar algo que no sea CO2, sino olores diferentes. Y le dije a este estudiante de doctorado, que es Mario Ortiz, que fue el primer estudiante que yo tuve en la universidad, le dije, vamos a buscar diferentes compuestos. Y entonces buscamos en la literatura qué es lo que atraía mosquitos, qué es lo que atraía tábanos, qué es lo que atraía todo. Hicimos una lista y comenzamos a probar de manera individual en un dispositivo que se conoce como un olfatómetro de decisión doble, que es un insecto que entra por un tubo y en algún punto hay una bifurcación y tiene que escoger entre dos lados. Y le colocábamos en un lado la sustancia, en otro lado nada, y mirábamos cuántos de ellos iban a la sustancia y eso variándole la concentración a la sustancia. O sea, eso es lo que se llama ser estudiante de doctorado, es básicamente un esclavo haciendo muchos experimentos y haciéndolo durante mucho tiempo y muchas repeticiones para poder tener después pruebas estadísticas. Y él después de bastante tiempo sacó la primera publicación que es la antecesora de esa que ustedes están tratando de que hablemos hoy. Esa salió como en el 2010 y en esa publicación lo que demostrábamos es que sí, uno puede hacer una mezcla y que esa mezcla es tremendamente atractiva de diferentes compuestos, incluyendo el CO2, pero si uno le mete más, es muy, muy atractivo. Sin embargo, el problema es que cuando ahí fue cuando llegamos a otra cosa, cuando uno colocamos en el olfatómetro de decisión doble esa mezcla y al otro lado nada, pues básicamente nos quedamos pensando, ¿será que eso sí es parte de la naturaleza? Pues si en el otro lado no hay nada, pues de pronto cualquier cosa se va para allá. Y entonces a Mario en algún momento se le ocurrió qué pasa si en el otro lado donde no hay nada ponemos algo de olores de humano a humano. Y entonces lo que hicimos fue un frotis de la cara, lo pusimos al otro lado y los insectos ya no les gustó para nada nuestra super mezcla y se iban todos, era para el otro lado. Y entonces pues ahí quedó demostrado que verdaderamente un humano es más que esa mezcla de compuestos individuales que hemos tratado de hacer. Mario fue el participante que hubo en este artículo. O sea, yo leí es que una persona puso su mano y ahí le colocaron el aparato y metieron el bichito, obvio con una malla para que no lo picara. Entonces él fue el que se postuló. Él fue el que dio las ideas, pero no, él no, ese fue el trabajo de la primera autora de ese trabajo, que es Melanie Ramírez, que también fue mi segunda, no fue, porque ya terminó, fue mi segunda estudiante de doctorado. Y el brazo que está ahí puesto en ese experimento que tú describes, María Elisa, es el de Melanie. Mario ya había sido suficientemente esclavo, entonces tocó buscar otro diferente para que hiciera el trabajo experimental y en este caso fue Melanie la que voluntariamente accedió a poner su brazo para probar los experimentos. Me imagino que con eso que nos dices, cuando pusiste pues la mano y se dieron cuenta que ya los insectos iban más hacia la mano, fue que se dieron cuenta que tenía que haber algo en la mano, en los olores pues, de los humanos o sea, que acercaban más al insecto, ¿no? Y de Claro. pronto ahí fue que llegaron como a la conclusión de los microorganismos y eso. Sí, entonces la idea fue, en realidad mucho de esa idea fue de Mario. Pues como te digo, comenzamos a pensar si a este lado hay una mezcla y a este otro lado no hay nada, ¿qué pasa si al otro lado en lugar de nada colocamos algo? Y entonces otra vez vuelve uno a lo clásico que le han enseñado a la enfermedad de Chagas y lo primero que uno le enseñan es que a los insectos que pican y transmiten la enfermedad de Chagas les gusta picar mucho la cara.
Pues dijimos, ¿qué pasa si sacamos un frotis de la cara, un frotis de las manos y un frotis de los pies? Y en los pies llegamos porque los vectores de malaria en el África pican principalmente en los pies. Entonces, había mucha literatura que decía que algunos hematófagos los atraen los olores de los pies. Y colocamos las manos, los pies y la cara y efectivamente los volátiles que sacábamos de la cara con un extracto muy sencillo eran mucho más atractivos que los de los pies, y los de las manos eran terribles. O sea, las manos verdaderamente como que no tienen suficientes olores que les atraigan mucho a ellos. Entonces de ahí nos quedamos con los de la cara, que en cierta forma nos llevó a pensar, bueno, ¿qué es lo que hay en la cara que los lleve a picar tanto? Y además la cara, pues como les acabo de mencionar, es donde más mucosas tenemos, que es justamente lo que necesita el parásito para poder entrar, ¿no? Están los ojos, la nariz, la boca. O sea, ese es el puerto de entrada facilito para un parásito de este tipo. Y entonces en esa época estábamos, no en una pandemia, pero sí estábamos en una situación bastante particular que seguramente algunos de ustedes que sean no tan jóvenes lo recordarán, y es la famosa gripe porcina y la gripe aviar que estaban sonando en esos momentos, y también muchos geles antibacteriales, pero pues eso era como algo muy lejano por allá en el Asia o en Europa, pero uno no se la imaginaba acá. Sin embargo, pues los geles antibacteriales comenzaron a sonar mucho acá, y entonces a Mario se le ocurrió decir en algún momento, oiga, ¿y qué pasa si cogemos una muestra de la cara, lo colocamos y al otro lado después nos aplicamos un gel antibacterial en la cara? Claro, haciendo la debida verificación primero de que no fuera irritante y que no fuéramos a terminar con una inflamación en la cara, y nos aplicamos el gel antibacterial y recuperamos los volátiles y la colocamos al otro lado, y fue tremendamente espectacular que los insectos iban al lado de la cara sin gel antibacterial y al otro lado no se iba nadie. Entonces eso nos llevó inmediatamente a pensar, ok, aquí lo que está jugando un papel no es los olores del humano, es los olores del humano más los volátiles que producen las bacterias que nosotros tenemos como parte de la microbiota en nuestra piel. ¿Y han encontrado alguna bacteria que le llame más la atención a este insecto o qué es lo que más le gusta? Eso es una buena pregunta, María Elisa. Entonces, fíjate que cuando yo estudié mi posgrado, pues mi doctorado, y después hice el postdoc en ecología sensorial, una de las cosas que más me enseñó el profesor Bart, que era mi jefe durante el postdoc, es que uno tiene que hacer investigación que trate de mezclar varias disciplinas, y que entre más multidisciplinar y más interdisciplinar la cosa se vuelva, es todavía mucho más interesante. Entonces yo me traje esa idea, y cuando llegamos, pues claramente la primera pregunta que nos hicimos después de pensar las bacterias fue la que acabas de hacer exactamente. ¿Y será que hay alguna bacteria que juega algún papel más importante que otra? Pero pues el problema era que Mario y yo éramos biólogos. Entonces comenzamos a mirar dentro de los microbiólogos del departamento quién nos podía ayudar a cultivar bacterias. Y ahí fue donde aprendimos que no todas las bacterias que nosotros tenemos en la piel son cultivables. Entonces te puedes imaginar que toda esa biodiversidad que cada uno de nosotros carga diariamente sobre su piel, solo un pequeño porcentaje es cultivable. Sin embargo, pues dijimos, bueno, tratemos de cultivar lo que más podamos. Y entonces ese fue el siguiente trabajo, ¿no? Tratar de convencer niñas para que fueran a la universidad sin maquillaje, que las necesitábamos sin maquillaje para poder aislar las bacterias, muchachos que no fueran tan chillones, que les íbamos a decir que íbamos a hacer un frotis y decían, no, pero eso duele, no, yo mejor entonces no me lo dejo hacer. Entonces había que buscar desde los muchachos más valientes hasta las más niñas más atrevidas para poder buscar voluntarios que nos permitieran aislarles sus bacterias. Hicimos eso con varios voluntarios, varios estudiantes del Departamento de Ciencias Biológicas, y lo que al final logramos llegar es a un grupo, como una masa crítica de especies que todos tenemos. La más común que todos lo tenemos es el Staphylococcus epidermidis, ese todos los humanos lo tienen en la piel. Y comenzaron a salir otras que eran muy extrañas, o sea, que la tenía un individuo, y cuando uno miraba esa bacteria, generalmente no es una parte de la microbiota normal, sino que es como una bacteria oportunista que cuando se nos bajan las defensas nos causa enfermedades. Entonces, como que esa diversidad y esa biodiversidad pues depende de las personas y depende de cómo nos exponemos al medio. Hay algunos que andan cogiendo muchas cosas, bueno, ahora no tanto con la pandemia, pero antes uno cogía muchas cosas y enseguida se pasaba la mano por la cara, entonces ahí ya queda una nueva bacteria formando parte de la microbiota.
Pero entonces fue muy interesante porque sí, aparecían los Staphylococcus epidermidis, que todo el mundo tiene, y otras que tenía 1 o 2 voluntarios y el resto no la tenía. Entonces, la biodiversidad está también en la microbiota de las personas. Y entonces, algo que me parece muy chistoso es que nosotros hemos hablado pues todo el tiempo de cómo atraerlo, ¿no? Y lo que pasó en la publicación fue que encontraron algunos compuestos que hacían que se alejaran los insectos. ¿Cómo llegaron a eso? Sí, entonces pues la persona que nos ayudó al principio en ese trabajo se llama Marcela Tavares. Ella actualmente está en Estados Unidos haciendo su doctorado, pero en ese momento estaba haciendo la tesis de pregrado. Y la tesis de pregrado de ella fue cultive lo que más pueda. Y ella, como era microbióloga, pues entonces utilizó diferentes medios, diferentes concentraciones de CO2, anaerobios, aerobios, tratando de aislar lo que más se pudiera. Y como les digo, más o menos podemos dejarnos con la idea de que nos quedamos como con unas 10 especies que eran fácilmente cultivables. Y entonces cuando ella dijo que quería hacer su tesis de maestría, le dijimos, bueno, entonces, ¿por qué no pruebas las bacterias de forma individual en un medio de cultivo de bacterias produciendo volátiles y lo anclamos al olfatómetro que había probado Mario y probamos los insectos a ver la bacteria volatilizando cosas, si es atractiva o qué pasa? Y eso fue el trabajo de maestría de ella. Ella lo hizo de una manera tremendamente interesante. Entonces, claro, lo primero que tocó fue cómo tener las bacterias, cómo hacer, en qué medio ponerlas para que salgan volátiles, cómo anclar eso al olfatómetro de decisión doble que ya teníamos, cómo mantener las bacterias a la temperatura de la piel. Entonces hubo que diseñar un sistema eléctrico para mantener la temperatura de las bacterias en el medio mientras se hacían los experimentos. Y al final fue bastante interesante porque, como menciona Sebastián, la idea que nosotros con la que arrancamos era que queríamos atraer, y cuando nos dimos cuenta fue que colocábamos una de esas bacterias que muy raramente aparecen en el grueso de los humanos, la colocábamos en uno de los brazos del olfatómetro y tú soltabas 60 insectos y de los 60 insectos, 59 se iban al otro lado del brazo. O sea, a esa bacteria había algo que no les gustaba. Y ese fue el primer indicio, y como era tan evidente, o sea, las otras bacterias daban mezclas, tú soltabas 60 y como que 45 para un lado, 15 para el otro, pero esto era demasiado consistente, que eran 59 para el lado contrario, y siempre hay alguien perdido y despistado haciendo lo que el grueso de la población hace. Pero era muy evidente que había algo en esa bacteria que no les llamaba la atención. Uno no, en ese momento todavía no se puede llamar repelente, porque un repelente, según la Organización Mundial de la Salud, tiene una definición muy clara y es algo que tú tienes que colocar un estímulo atractivo, colocar esa sustancia y el insecto no debe llegar. Como ahí no teníamos ninguna cosa atractiva, simplemente estábamos probando volátiles, uno puede decir, esta bacteria está produciendo unas sustancias que son no atractivas, es lo único que puedes decir. Es muy importante tenerlo en cuenta y manejar con mucho cuidado el lenguaje, que en el mundo de la ciencia el lenguaje es clave. Una palabra puede significar la diferencia. Entonces comenzamos a pensar, esta bacteria produce sustancias que son no atractivas, hay que mirarlas con más cuidado. Y ahí claramente entonces ya el biólogo no puede responder eso solo, el microbiólogo no puede responder eso solo, entonces toca unirse con los químicos para que nos ayuden a sacar los volátiles y por cromatografía de gases separarnos y decirnos qué es lo que produce esa bacteria y mirar qué es lo que las otras bacterias producen y tratar de ver así muy sobre la carrera si alguna de esas que está en la bacteria que nosotros llamábamos no atractiva no se encontraba en las otras. Y si fuéramos muy de buenas, ojalá alguna de esos volátiles pues lo venda Merck o alguna de esas empresas que produce reactivos químicos y lo podamos tener a la mano, porque pues si hay que sintetizarlo, eso significan varios años de trabajo. Y fuimos bastante de buenas que efectivamente esas bacterias producían unos volátiles muy particulares que solo los producían ellos. Y además los producían en las dos fases, porque también los probamos en fase estacionaria, fase exponencial de crecimiento de las bacterias, y ellos lo producían durante todo el tiempo, mientras que las otras no producían en ningún momento eso. Y entonces ahí ya comenzó a llamarnos la atención ese grupo de compuestos y ahí comenzamos a pensar, oiga, ¿qué pasa si cambiamos la dirección de la investigación y no nos seguimos por el lado de cosas que los atraigan, sino cosas que de pronto sirvan como un potencial repelente? Y eso fue la idea.
Pero entonces, ¿cuáles fueron? O sea, ustedes acá probaron tres diferentes, pues entre comillas, repelentes, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué tenían estos repelentes que hacían que este parásito no se acercara, este insecto? Pues en realidad pasó también algo un poco contrario a lo que les estaba contando, ¿no? O sea, uno mira los volátiles que produce la bacteria y uno dice y cruza los dedos cuando comienza a ver los resultados. Ojalá que alguno de esos compuestos que sea diferente lo podamos tener en un frasco, ¿sí? Que nos lo venda alguna empresa. Porque como vuelvo y les digo, si hay que sintetizarlo, pues ahí ya la cosa es contratar otro químico, una cantidad de reacciones químicas como las que ustedes hacen en sus laboratorios para poder obtener compuestos y eso alarga muchísimo la cosa. Y cuando salieron los compuestos, pues efectivamente habían ciertas cosas, pero que no todas ellas estaban asequibles en un laboratorio y en un frasco. Entonces ahí también fue cuando Mario dijo, ¿qué pasa si está este compuesto, pero no, como este no lo tenemos, pero tenemos este otro que es muy parecido, lo probamos? Y el segundo que se nos ocurrió también era algo así por el estilo, no era verdaderamente el que salía de la bacteria, pero es un pariente cercano de ese. Y el tercero fue una sustancia que tradicionalmente la habíamos encontrado que en la literatura de mosquitos funcionaba como un repelente. Entonces, ese es el origen de esos tres compuestos. Pero si tú lo miras, ninguno de los tres verdaderamente sale de las bacterias, porque ninguno de ellos era el exacto que producían las bacterias durante el proceso. Una aproximación, como... Exacto. Que eso es lo que muchas veces le toca a uno hacer como biólogo de microbiólogo. O sea, no tengo esto, ¿qué pasa si le hago esta pequeña variante al experimento para ver qué pasa? Es mucho prueba y error, pero también es mucho, como seguramente muchos de ustedes lo han leído en algún momento, y es que pues hay que tener una formación en biología, en microbiología. Cualquier persona que esté en la calle seguramente no se va a dar cuenta de eso. Entonces es ciertas personas que tienen cierta formación que pueden ver cosas que otras personas no verían. Entonces es una mezcla de prueba y error, como tú dices, es una mezcla de azar, de que las cosas funcionen como uno de pronto quiere justo en el momento. Y la segunda, que haya unos ojos preparados que estén viendo y digan, uy, esto puede ser la solución y no esto otro que estábamos pensando. Y bueno, ya para cerrar, ¿qué otros estudios, o sea, de este artículo que sacaron, qué otros estudios proponen? Sí, lo que se hizo en este experimento fue lo que hacía falta y lo que tú mencionaste hace un momento, María Elisa. Pues yo les dije, no es un repelente mientras no se ponga un atractivo. Entonces, por eso fue que tocó poner el brazo de Melanie ahí para que los insectos se fueran atraídos. Y entre el brazo de Melanie y la mallita que tú decías para evitar que los piquen, ahí colocábamos los compuestos y efectivamente anexo a ese artículo que ustedes están mencionando, hay unos videos que uno puede encontrar y el video es verdaderamente impresionante porque muestra cómo el insecto lo que está tratando es como salirse de ese tubo a lo que más pueda cuando le coloca a uno la sustancia que estábamos probando. ¿Qué viene a futuro? Pues lo que viene a futuro, como te puedes imaginar, es que lo que hemos demostrado es que puede funcionar como un repelente para dos especies, las dos especies más importantes vectoras de la enfermedad de Chagas, el Triatoma infestans y el Rhamnus prolixus. Pero ¿será que si uno trata de pensar en el potencial que esto tenga y lo prueba en otros insectos hematófagos, el valor agregado de esos compuestos puede aumentar? Entonces, en eso es que estamos ahora. Estamos tratando de mirar si lo probamos, por ejemplo, en clásicos zancudos, los clásicos que a uno lo pican, y mirar a ver si a ellos tampoco les gusta esto. Irnos un poquito a mirar qué pasa si lo probamos en otros insectos que piquen otros animales, ya no solo humanos, sino animales de importancia veterinaria para quitar problemas veterinarios y entonces el potencial del compuesto se dispara todavía más. Y en eso es que estamos en este momento, tratando de mirar posibilidades de expandir el potencial que esos compuestos puedan tener. Puede pasar que esta vez el azar no nos juegue a favor y resulte que solamente funciona para los triatominos y entonces pues eso le va a disminuir el valor agregado que tienen los compuestos. Pero por ahora esa es la idea futura. Toda esta historia que nos cuentas es un poco como un poco de las cosas que pasan en el departamento que muchos de nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Muchos de nosotros estamos como tan enfocados en las clases. Yo te comentaba ahorita, antes de que comenzáramos a grabar el podcast, yo tuve un acercamiento con Melanie antes del para ayudarla con el experimento. Ella más o menos me contó por encima, pero pues uno no tiene, o sea, uno no tiene claro como todas las implicaciones que pueden llegar a tener estos experimentos, ¿no?
como qué tan grandes pueden llegar a ser y uno no es consciente de todo lo que hacen en el departamento. Sí, lo que tú mencionas es cierto, es decir, eh, yo creo que una de las invitaciones es esa, yo creo que todos fuimos estudiantes, todos estuvimos en algún momento sobrecargados de cosas, pero pues es como dar la posibilidad de que hay cosas diferentes que pasan en el departamento, hay profesores que trabajan en cosas interesantísimas que yo a veces me pongo a pensar, si yo fuera estudiante otra vez me gustaría volver a arrancar desde cero en esta otra dirección. Es dar esa oportunidad, y yo creo que el otro mensaje que uno transmite también acá es que siempre que uno ve una publicación uno cree que las cosas funcionaron en línea recta, pero las cosas nunca funcionan en línea recta. Uno coge para la izquierda y resulta que no era para la izquierda sino que era para la derecha, hace izquierda y derecha y el experimento no funcionó tampoco ni a ninguno de los dos lados, entonces tiene que ser algo intermedio, y básicamente la ciencia no es lo que los artículos venden de los experimentos perfectos que funcionan a la primera. Eso es siempre varios ensayos más los que fallan que los que funcionan. Y la otra cosa que uno tiene que aprender a manejar como biólogo o microbiólogo o persona de ciencias es en realidad la frustración. La frustración es lo más normal en los experimentos. Es muy raro que un experimento funcione de primerazo. Siempre la frustración es muy importante para que uno no se deje doblegar. Claro, no, y me imagino que todos, o sea, eso es cosa de ciencia, todos tenemos que pasar por un momento de frustración donde no salgan las cosas, cosa de ir aprendiendo a, como tú decías ahorita, tener los ojos bien abiertos y darse cuenta que uno puede tomar de cada experimento que haga, cada fallo, cada error, puede ser una oportunidad nueva para sacar una nueva línea y encontrar algo diferente, algo útil. Claro. Y pues Jorge, lastimosamente se nos acabó el tiempo del podcast. Nos alegra mucho haberte tenido acá, que nos hayas contado acerca de las investigaciones que estás realizando. Nos gustaría poderte tener aquí en una nueva oportunidad y muchas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, y verdaderamente sí, puede ser que en algún otro momento nos veamos, porque pues esta parte de la ecología sensorial es una de las que yo hago. La otra que yo hago es peces eléctricos, órganos sensoriales en serpientes, órganos sensoriales en insectos. O sea, cada profesor tiene muchísimas cosas que ofrecerles, y muy chévere que me hayan dado la oportunidad de hablar de este tema. Muchas gracias por invitarme.